Bueno, ¿cómo están? Vamos a arrancar una semana nueva, más cortita que de costumbre porque tuvimos feriados. La semana pasada estuvimos trabajando con cuentos con fantasmas. eh, Leímos el primer cuento de la antología que yo les hice descargar del contenedor digital, que fue el de Jinete de Portezuelo, donde aparecieron fantasmas aparecidos, esos que se entremezclan entre las personas y toman forma de seres humanos comunes, y después el personaje del cuento no sabe si es un aparecido, si existe, porque los demás no lo ven. Eh, Hoy vamos a leer otro cuento de esta antología que se llama La Persiana. Yo les dije que en esta antología aparecen cuentos con fantasmas de las provincias de nuestro país. Bueno, este cuento de hoy va a suceder en otra provincia. Ustedes tienen que prestar atención. Un relato que se cuenta mucho en qué provincia es el que vamos a conocer hoy. Y ¿cuál es ese aparecido, ese fantasma que dicen en algún pueblo que cuando pasa algo característico, que se escucha algo, aparece? Vamos a escuchar esa historia. Estuvimos trabajando con eso, estuvimos trabajando con mitos urbanos, porque nos vamos por las provincias, pero también nos quedamos en nuestra ciudad y conocimos a los fantasmas de la Boca, a los duendes de la Boca, conocimos las luces, eso que decían, que eran, que titilaban las luces del subte A, que algunos conocían. Eh, Bien, esta semana vamos a empezar a escribir nosotros con todo eso. Y lo primero que les propongo es armar una galería de fantasmas. ¿Sí? Nosotros ya conocemos, porque leímos muchos cuentos con fantasmas, fantasmas que aparecieron en diferentes cuentos. Y dice que les propongo leer algunas descripciones de fantasmas que nosotros ya conocimos, ¿sí? Y que describan a alguno de los favoritos que conocieron hasta ahora. Puede ser de un cuento que leímos, de un mito o de alguno que les guste a ustedes. Yo les muestro algunas descripciones como ejemplo, ¿sí? Van a ver que está la de Martín Ávalo, que es el protagonista de Despertadores, la de Clementina, que es la del mito de los duendes de la Boca. Ustedes eligen el mito el fantasma de la historia que más les haya llamado la atención y lo describen. ¿Cómo? Utilizando todos los recursos que venimos trabajando desde hace mucho, desde el año pasado, para las descripciones. Sustantivos propios, porque si van a nombrar van a usar sustantivos propios, ¿sí? Y a partir de los sustantivos, después adjetivos que nos digan cómo son esos sustantivos, ¿sí? Comparaciones, ¿sí? Conectores, utilicen todos los recursos, todos los tipos de palabras que conozcan para que yo que cuando lea o lo leamos con los compañeros no sabemos ni tenemos idea quién es ese personaje o ese fantasma del cuento, nos podamos imaginar lo mejor posible. ¿Sí? Ahí tenemos entonces, por ejemplo, el fantasma de Clementina, de Martinaba, lo que dice es un fantasma algo nervioso y dormilón. De hecho, la primera vez que acude al laboratorio del profesor Oscar Bermúdez, llega tarde. Miedoso y desatento. Ahí tiene muchos, no repite otra vez Martín Ávalo, porque ya sabemos de quién estamos hablando. O sea, no digo tantas veces el nombre, pero sí tiene mucho adjetivo. También olvida su reloj despertador, un objeto imprescindible para su jefe y para él mismo. Sí, ahí tenemos una posición. No hace falta que lo recuerden todos ahora, pero les voy nombrando palabras que ya trabajamos antes. Muy pronto, ¿sí? Ahí tenemos conectores de tiempo, ¿se acuerdan? Después, muy pronto, más tarde, al día siguiente, al mes siguiente. Martín se convierte en la ayuda del profesor y en uno de los seres a los que resucita cada 24 horas. ¿Sí? Me cuenta brevemente cómo es ese fantasma, que empieza siendo un chico que va a buscar trabajo y cómo se transforma su personaje a lo largo de la historia. ¿Estamos? Bien. Lo mismo con Clementina y también ahí les muestro un poquito del jinete. Día 2. Completa la siguiente ficha. ¿Se acuerdan que en la escuela llevábamos unas fichitas donde hacíamos un fichero de personajes, de cuentos, con sinopsis y demás? Bueno, yo les muestro acá una galería que es como si fuésemos a ver vidrieras, ¿sí? De fantasmas, un poco tenebrosos.
Se completa la siguiente ficha con las características de un fantasma que conozcas, de películas, de historietas, de un videojuego o de otras historias de miedo, de donde a usted sea que le guste. También puedes inspirarte en esas imágenes para inventar tu propio fantasma. Ahí está la fichita. Ustedes capaz que tengan alguna del año pasado en casa. Nombre del fantasma, 2 puntos, me cuentan cómo se llama. Si es que existe, de alguna película, alguna serie, de lo que sea, me dicen cómo se llama y si lo inventaron, me cuentan. ¿Cómo es? Características físicas. Me lo escriben para que yo me lo imagine bien. Rasgos del carácter, vieron como recién hablamos de Martín Ávalo, miedoso, olvidadizo, todos los adjetivos que puedan decirme de él. ¿Y por qué se convirtió en un fantasma? ¿Qué le pasó en su vida para que después se haya convertido en un fantasma? ¿Se acuerdan que estudiamos las características de los fantasmas, de los aparecidos, que no quieren irse, de que les quedó algo pendiente, de que tiene... Bueno, ¿qué le pasó que se quedó entre nosotros y ahora es un fantasma a ese personaje ficticio? ¿Sí? Y en el día 3 vamos a leer el cuento que les dije de la antología, que ustedes tienen en el libro que descargaron, si no yo otra vez les dejo el link, que se llama La Persiana. Nos va a llevar a otra provincia de nuestro país. Lo podemos leer solos, si es que quieren, con alguien de la familia, en voz baja leo para mí solo, en voz alta y le leo a alguien, o yo les dejo el link en donde yo grabé un video y se los leo también, como ustedes quieran. Después de leer, respondemos esas preguntitas. Esta es una historia de terror. ¿Por qué? Una historia de terror no significa si a mí me asustó o no me asustó. Puede ser que algunas me asusten más, otras menos. Pero tiene características que hacen esos, como hablamos siempre, ingredientes que hacen que esta historia sea de miedo. El ambiente, el suspenso, cómo describe los lugares, si aparecen fantasmas, aparecidos, ¿sí? Aparecen fantasmas o aparecidos, ¿quiénes son en este caso? Me cuentan. ¿Quiénes son sus personajes y qué les sucede a estos personajes? ¿Dónde transcurren los hechos? O sea, ¿en qué lugar? ¿Sí? Transcribí del texto la descripción de la persiana, o sea, ustedes no la describen con sus palabras, sino que, como hacemos en el aula, vamos a buscar el texto donde el autor la describe, ¿sí? Describe a este fantasma que se aparece. Y después dice, según la leyenda, porque esto es algo que se cuenta, que no es cierto, cómo, cuándo y por qué aparece este fantasma que se llama la persiana. ¿Conoces alguna historia parecida? Eso es todo lo de esta semana. Y después, como vamos a cerrar con los cuentos de terror por este tiempo, la idea es que no para esta semana, sino que para que lo vayan haciendo para la semana que viene y demás, inventen ustedes su propia historia de terror. ¿Cómo? Ya tenemos recontra aceitado que los cuentos o cualquier historia tienen un inicio en donde, ya sé que lo deben estar diciendo arriba mío, se presentan los personajes, el tiempo, el espacio donde va a suceder esa historia y todo sucede como venía sucediendo normalmente, hasta que sucede algo que rompe ese equilibrio, esa normalidad que es el conflicto, sucede algo fuera de esa normalidad, ¿sí? Que los personajes que presenten en el inicio tienen que intentar resolver, ¿sí? Y cuando eso se resuelve o no, y hay una nueva normalidad o un nuevo equilibrio, viene el desenlace del cuento. Los personajes que pueden usar para su historia de terror, de fantasmas, de aparecidos, son los que aparecieron todo el tiempo en nuestros mitos urbanos, en los cuentos de la antología, en los cuentos de terror que leímos, en el del retrato oval. Pueden mezclar personajes principales, fantasmas, situación inicial de uno, con el conflicto del otro y con la resolución y que terminen dos fantasmas. O sea, mézclenlo, ustedes tienen una imaginación hermosa para eso. Mezclan todo y hacen una ensalada con todo lo que leímos, personajes, fantasmas y demás. Inventan una historia que la que ustedes le hacen lo que quieran siempre, que siga siendo de terror. Describan al principio, es que cuando la empezamos a leer nos tiene que dar esa cosa de suspenso y decir, ay Dios mío, ¿qué va a pasar acá? Cuando describen, que sea de noche o en un lugar abandonado,
que algo raro empiece a pasar, que se escuche un ruido, ¿sí? Que si pasa algo aparece un fantasma o algo que los demás no ven. Acuérdense cada historia de terror que leyeron para que la de ustedes tenga alguno de esos ingredientes, ¿sí? Igual eso no es para esta semana, sino que es para que la vayan pensando y si tienen ganas, las ideas que tienen, me las van mandando y las vamos viendo juntos, ¿sí? O lo hablamos en la semana. Basta por esta semana. Les dejo esto y si tienen ganas de que yo les cuente el cuento de la persiana, también van a tener el link. ¿Estamos? Bueno, nos vemos el jueves. Les mando un beso inmenso.